si una hija, hijo, no se distingue bien. Otra familia que es una abuela con 3 nietos, 2 nietas y un nieto. Otra familia muy numerosa con padres, abuelos, nietos. Otra de 2 papás y un bebé o una bebé. Una familia de mamá, papá, hijo, hija, que sería como la tradicional, por lo menos en esta zona de Latinoamérica, y finalmente una también de un padre con 2 hijos. Esto es nada más que para entrar a pensar, a ver la pluralidad de posibilidades, y son muchísimas más las que existen. Solo un pantallazo. Bueno, quiero seguir, pero no puedo. A veces también en estos arreglos familiares se incluyen a los animales, los dibujos característicos de los chicos que a veces también los incluyen. Pero podemos decir que la familia la podemos definir por 3 dimensiones: creación y convivencia. Como que serían las 3 acciones o, bueno, dimensiones, como ahí dice, que se dan para que exista una familia. Y como decíamos, la interseccionalidad, tratar de ver las familias desde una perspectiva interseccional. 2 de las características más fuertes en esto es la clase y la raza, ¿no? Son 2 características fundamentales que intersectan para definir formas particulares de familia. No existe, yo creo que la idea de la interseccionalidad aplicada a la familia nos sirve para tener bien presente que no existe tal cosa como la familia modélica, sino que son diversas, son diversas las formas que se van aplicando, que va viendo al pensar cada familia. No hay una familia específica, no hay un modelo de familia que sea hegemónico, o mejor dicho, sí hay una familia hegemónica, un modelo hegemónico, pero son muy pocas las que enriquece a la vez que complejiza nuestro abordaje de la familia. A su vez, es preciso aplicar esta perspectiva a la infancia, porque cada niño o niña... Ay. ¿Se perdió? ¿Siguen sin escucharme? Ah. Decía que la mirada desde la interseccionalidad enriquece a la vez que complejiza nuestro abordaje de la familia, pero a su vez es necesario también pensar en aplicar este concepto, esta perspectiva a la infancia, porque cada niño o niña ocupa un lugar específico en la intersección de distintos ejes, ejes de poder siempre, ¿no? Que tienen que ver con el género, con la edad, si es más chico, mayor, menor, la etnia, raza, la clase social, el lugar ocupado en la familia, es el mayor, el del medio, el menor, entre otros elementos que vale la pena, que es necesario tomar en cuenta para pensar en un niño o niña desde una perspectiva interseccional. Todo esto nos podrá dar una situación de mayor o menor vulnerabilidad frente a los posibles actos de violencia intrafamiliar, incluyendo el abuso sexual. Y con esto ya pasamos a hablar sobre la violencia. No puedo. Sobre la violencia intrafamiliar. La familia es el lugar de socialización de la violencia basada en género y generacional. Y ese es un punto bien importante porque la familia es el lugar primario de socialización siempre, para todo, de todas las cosas que vamos aprendiendo. Y también la violencia, porque la violencia o las prácticas violentas, distintas formas de violencia, están muy adentradas en nuestra forma de ser social. No hay una sociedad sin violencia, lo cual no significa, digamos,
Hay algunos elementos de violencia, violencias legítimas, como son las violencias desde el Estado, cuando el Estado es un poder legítimo, obviamente, pero la familia es el lugar de socialización de la violencia fundamentalmente basada en género e intergeneracional, que existe en la medida en que hay relaciones de poder que hacen a la dominación masculina y relaciones de poder adultocéntricas. Se destaca el papel del ámbito privado como lugar de conformación de relaciones violentas, especialmente si el niño se socializa en contextos de violencia, perdón, si el niño se socializa en contextos de violencia, ese lugar va a ser el que le da las pautas y las prácticas de violencia que luego va a llevar adelante a lo largo de su vida, o no, pero es bastante factible que sí así lo haga. La violencia intrafamiliar es un producto consciente, es una práctica consciente, producto de una estructura social basada en la desigualdad. Una desigualdad que abarca diversas expresiones y que se expresa de distinta manera. Una desigualdad que tiene que ver básicamente con las relaciones de generaciones y con las relaciones intergeneracionales. Es el resultado de relaciones desiguales de poder que se ejercen dentro de la unidad familiar y que se construyen principalmente sobre las categorías de género y edad. La violencia no solo implica una forma de control, es también una expresión de dominación y subordinación de género y de edad. Para las subjetividades, la familia se concibe como un lugar de armonía y afecto. El modelo tradicional o el modelo hegemónico de familia la coloca como un lugar de armonía, de afecto, el lugar del reposo, cuando esto no condice con la realidad, lo cual es algo común en muchas familias, ahí se producen escisiones. Pero cuando la distancia con la realidad se traduce en diversas formas de violencia, generalmente las mujeres niegan la existencia de esa violencia. Entonces la pregunta que nos viene es, ¿tengo que parar? No, perdona, no te preocupes, que cuando estoy escribiendo regularmente a las participantes que puedan hacer una pregunta, Perdón. sí, Este, indicaciones, no, tranquila, continúa. no, estaba diciéndoles que cuando hay una situación de violencia es bastante usual que las mujeres que reciben violencia no la digan, la oculten. ¿Y qué pasa acá? Que en el caso de los niños y niñas, cómo aparece el respeto y la autoridad en la familia y una manifestación de violencia intrafamiliar. Por supuesto que el respeto es esencial entre las personas y que hay autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, etcétera. Pero el lugar que acá le estamos dando al respeto y a la autoridad es porque aquellas personas, pero especialmente los niños y las niñas, que viven cotidianamente situaciones de violencia, se ven compelidos a dotar de sentido esas situaciones. Necesitan darle una explicación, lograr entender de una manera aceptable qué es lo que eso significa, qué es el significado de esas acciones violentas. Entonces aparecen conceptos ambivalentes para designar las experiencias dolorosas y generalmente los conceptos que aparecen con más frecuencia es el de respeto y el de corrección. Hay una antropóloga mexicana, Miriam Jimeno, que en sus estudios en el contexto colombiano señala que los conceptos nativos, o sea, los conceptos de la gente con la que ella estuvo estudiando, trabajando, de corrección y de respeto, hacen parte de disposiciones duraderas, de hábitos orientadores de acciones cotidianas y de las percepciones hacia las distintas formas de autoridad. Así, la representación de la autoridad como arbitraria tiene como nervadura las experiencias de violencia doméstica
y en ella cognición y emoción son indisociables. De esto se desprenden algunas cosas, ¿no? Una es esa idea de el respeto asociado al miedo al acto, a recibir el acto violento. Entonces, tratar a la autoridad, generalmente el varón de la familia, de cierta manera que él se sienta respetado. La corrección es cuando el niño o niña dice que le pegaron para corregirle porque se portaba mal, porque no hacía las cosas correctas, como una manera de corrección. En general, lo que aparece acá es que esa autoridad es arbitraria, porque no siempre responde de la misma manera, sino que hay algunas prácticas que son reprobadas y sobre ellas hay una acción violenta, y otras prácticas, y a veces esa misma práctica no recibe ninguna ninguna reacción, ninguna respuesta, ni violenta ni no violenta. Por lo tanto, hay una arbitrariedad en de la autoridad que hace que el niño o niña no sepa lo que está bien y lo que está mal, y que lo coloca de esa manera en un lugar de mayor vulnerabilidad. Los sujetos que experimentan, lo que los sujetos experimentan, aceptan, legitiman y reproducen en el espacio de la familia, en el marco de sus primeros años de socialización, contribuye a que la violencia opere a nivel macrosocial y de manera naturalizada en el ámbito público. ¿Por qué? Porque en la medida en que un individuo, un niño o niña, no estamos hablando de ellos, recibe esta violencia arbitraria y se ve compelido a aceptarla, a darle un nombre, a darle una ubicación, a legitimarla, porque justamente la ejercen quienes tienen la autoridad sobre ellos, entonces legitiman en esa socialización en un ambiente violento, eh, legitiman ese tipo de relaciones, con lo cual naturalizan las relaciones violentas también en el marco de la sociedad más amplia, en el ámbito público. Y esto me parece que es importante marcarlo porque hay una relación lineal que va del ámbito privado al ámbito público. No existe una separación, una escisión de uno y otro. La violencia, entonces, ejercida por una persona con la cual se tiene un vínculo afectivo, no impacta subjetiva y objetivamente del mismo modo que si es ejercida por un sujeto anónimo. Y acá lo que recién decíamos, cuando es ejercida por un sujeto anónimo, simplemente la persona dice, bueno, es un violento, es malo, por decirlo de una manera simple. En cambio, cuando el que ejerce la violencia es el padre, por ejemplo, bueno, tiene que darle una explicación, entre comillas, amorosa. Hay algunas dinámicas familiares que expulsan y o abusan de los niños y niñas, y también de adolescentes, pero quedándonos en niños y niñas, una constante en las familias, bueno, esto es, María Espinosa es uno de los textos que ustedes tenían, espero que lo hayan podido leer porque es un artículo muy interesante. Ella es una antropóloga española que hace un trabajo, una investigación con los niños en situación de calle en Ciudad de México. Y trabaja con los niños, y una constante en la familia de las que provenían los niños y niñas que ella entrevistó es el abandono del hogar por parte del padre biológico, siendo las madres las que solas asumen el cuidado de los hijos. Pero a su vez, esas madres prontamente se unen a otros hombres y continúan procreando. Y ese tipo de familia, entre comillas, familia, digo, es un tipo de familia obviamente, es problemática para estos chicos, porque acá hay algo que me parece es interesante tener en cuenta cuando hablamos de la familia, y es que a veces nos referimos a familias monoparentales, pero en realidad estas familias monoparentales son una fotografía en el tiempo,
Por lo general, esa madre que fue esa mujer que fue abandonada por su pareja, esa mujer con hijos que fue abandonada por su pareja, luego va a ser otra pareja. O sea que es preciso también ver las familias en esa dinámica en que una situación familiar se convierte en otra, pasa a otra. Desde la perspectiva de los niños y niñas y de los adolescentes, las diversas uniones de sus madres no responden a las necesidades que ellos creen que sus madres tienen en tanto madres y esposas. El deber ser no corresponde con la realidad. Esto es algo que aparecía entre los chicos entrevistados por María Espinosa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas mujeres intentaban sustituir el padre biológico, buscaban un apoyo económico y emocional en una nueva unión, muchas veces tenían hijos con esa nueva pareja, pero con frecuencia sus nuevas parejas no respondían a tales deseos, es decir, no asumían el rol de proveedor, no asumían el rol de padre, ni asumían el rol de esposo, de modo que toda la expectativa se caía rápidamente. Los chicos eran conscientes de que la nueva relación era más una creencia, o sea, un deseo, una ilusión, una atribución social de orden simbólico y no una realidad. Esta misma realidad la hemos visto acá en Uruguay, en investigaciones que hicimos, trabajando tanto con mujeres agredidas por sus parejas o exparejas, donde la noción del amor romántico las hace pensar una y otra vez en que la vida que llevan con su pareja es distinta de la que en realidad llevan. En este sentido, si él es violento, creen que el amor lo va a cambiar, que va a terminar, que va a ser diferente. O sea, hay una idea, una noción de amor romántico que no condice con la realidad que vive la mayor parte de la gente que está en situaciones de violencia. Las expectativas depositadas en el vínculo madre-hijo tampoco se hacen realidad desde el momento en que las madres no los cuidaban ni los protegían ante la violencia que presidía las relaciones entre los hijos, las hijas y los padrastros. Sobre todo cuando interpretaban que sus madres no mediaban ante esa violencia que en caso de las chicas muchas veces tomaba la forma de abuso sexual. Es importante tener presente, ¿no?, la fuerza que cobran los mandatos de género y su impacto en la creación de modelos de padres, madres, esposas, mujeres y hombres que se reproducen en la socialización temprana. Entonces las expectativas que tienen los hijos de sus madres están en base a ese modelo de ideal de mujer madre. La madre real no resulta así. Hay una escisión entre el modelo de mujer madre y la madre real. También aparecen, y sigo remitiéndome a la investigación de María Espínola, madres que abandonan a su pareja y dejan a sus hijos, a la prole, con su pareja, y ellas los abandonan para irse con otro hombre que no acepta a los hijos de la mujer y con quien probablemente luego tendrá más hijos. Y acá la situación de abandono es mucho mayor que cuando el que abandona es el padre biológico. También encontramos la violencia contra las niñas y niños en la sociedad, una forma más generalizada de violencia. Una es en la escuela, y acá me baso en el texto de Carolina Borda. Si lo leyeron, en muy poquitas páginas y no sé si estaban del todo claras. Carolina Borda trabaja con el grupo de indios quichua en el Ecuador y, bueno, encuentra algunas situaciones de violencia contra las chicas, pero sobre todo una normalización de prácticas violentas que
de las cuales ese grupo con el que ella trabaja, los quichua, no es ninguna excepción. Eso sucede en muchos otros y por eso yo traje ese texto acá, porque las situaciones de violencia contra niños y niñas, así como contra la mujer en muchos grupos indígenas es muy alto. Y ahí el problema que se nos cruza es que a veces, bajo la égida del relativismo cultural o de respetar sus tradiciones, no se reacciona. Pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde cuando nos dediquemos un poco a discutir el tema de la niña, del embarazo de la niña Wichi. Carolina Borda hace notar que existen centros educativos donde la violencia simbólica y física se institucionaliza como mecanismo de educación. Y acá la idea de la interseccionalidad nos viene muy bien, porque estos centros educativos son del Estado-Nación, que está tratando de alguna manera de integrar, establecer educación intercultural, etc. Entonces también hay tenemos que ver a estos chicos desde la interseccionalidad, desde la perspectiva interseccional, con su particular etnia, raza, con su edad, con su clase social, y cómo son receptáculos de diversas violencias que no lo serían otros, probablemente en escuelas de otras, urbanas o escuelas con otro público infantil, digamos. Y acá ella llama la atención sobre la violencia simbólica y física institucionalizada como un mecanismo de educación. Y la física es más leve en la mayoría de los lugares, pero la violencia simbólica sigue siendo muy fuerte. En muchos lados a veces adquiere la forma de bullying, pero también hay una violencia simbólica muchas veces desde los maestros, es una población, una profesión muy feminizada, pero una violencia simbólica que se manifiesta en un tratamiento diferencial de pronto hacia la niña que va prolija, blanca, vestida prolijamente, correcta, que hace los deberes, y de pronto frente a una niña afrodescendiente, que no tiene ropas tan buenas, tal vez la maestra siempre le da un lugar de privilegio a la niña blanca frente a la otra. Digo esto porque son cosas que puede hacerlo sin ser racista, o sea, son prácticas que a veces llevamos a cabo sin darnos cuenta, sin ser conscientes que lo estamos haciendo. Y ahí es donde está esa violencia simbólica, en acciones violentas que se hacen sin darnos cuenta que las hacemos, pero que vehiculizan esas acciones un significado bastante profundo. Esta violencia física y simbólica institucionalizada como mecanismo de educación, en el caso de las instituciones educativas, se asocia con la normalidad escolar, ¿no? La necesidad de cumplir con la norma. Y esta norma, en muchas escuelas de toda la región, excluyen a las niñas embarazadas, pero tampoco les previene para que no queden embarazadas, o sea, tampoco previene el embarazo, o sea que hay una exclusión que también está ligada en el caso de las escuelas a la extraedad que a veces hay en algunas escuelas, sobre todo en los sectores más carenciados. En el caso de la investigación de Borda, las chicas con extraedad se constituyen en un problema para la escuela. Son excluidas o incluidas, las chicas y chicos, incluidos como un grupo especial. Un grupo especial que cumple la función de recordar a toda la comunidad cuál es la normalidad esperada. Una normalidad esperada que, en el caso que ella estudia, es una normalidad que espera el Estado-Nación en el caso del grupo quichua, o sea, cómo es que espera también
endoculturarlos o socializarlos en las pautas generales de la cultura nacional. A pesar que la violencia es un hecho cotidiano en muchas escuelas, o en la mayoría quizás, nunca se habla de la violencia. No está, y acá estamos hablando del estudio de Carolina Borda. No se menciona en ningún espacio el problema del maltrato hacia los niños y especialmente hacia las niñas. La violencia ejercida por unos es retroalimentada por otros, reprimida solo en algunas ocasiones, pero nunca puesta en consideración para ver cómo cambiar la situación. De modo que al legitimar el uso de la violencia, los docentes enseñan a los y las estudiantes que en ciertas circunstancias se merece ser golpeado. Ello asociado al poder de la autoridad tradicionalmente ejercida por hombres. Todo esto que venimos viendo de violencia en general, no hemos hablado aún de violencia sexual, violencia en la familia, en la cual los chicos son socializados en la familia, violencia en la cual son socializados en la escuela, coloca o muestra el grado de vulnerabilidad que tienen los chicos, que es los chicos y chicas, los niños y niñas, un nivel de vulnerabilidad bastante alto, por el tema por la edad que tienen. Si eso le sumamos otros ejes de poder que los vulnerabiliza, encontramos algunas poblaciones infantiles altamente vulnerables. Y ahora sí, entrando a la violencia sexual, que es un punto que bastante medular de este módulo, pero al cual no lo podemos entender. La violencia sexual es violencia, digamos, todas las otras formas de violencia pueden quizás también implicar alguna manera de violencia sexual. No hay una violencia sexual, o mejor dicho, es al revés, no hay un caso de violencia sexual sin que existan otras formas de violencia. No se presenta aislada la violencia sexual. Se estima que 1 de cada 4 mujeres en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia sexual. La manifestación más extrema de la violencia sexual es obviamente la violación. Y acá un poco entre paréntesis hay un trabajo excelente sobre la violación de Rita Segato, donde ella coloca da cuenta de los aspectos extremos y hace un análisis de la violación cruenta, como ella la llama, como elemento, como manera mayor de violencia, ¿no? La acción máxima de violencia, dice Rita Segato, es la violación cruenta. ¿Por qué? Porque en la violación cruenta el violador deja totalmente inerme a quien está violando, a un cuerpo feminizado, sea de mujer o sea de hombre. La persona que está siendo violada queda inerme y es tomada de su cuerpo y moralmente. Bueno, ahí nos vamos de tema, así que lo dejo ahí. Y pueden encontrar los artículos de Rita Segato, están casi todos en línea. Pero yéndonos a la violación, encontramos que las violencias sexuales, y me gusta colocarlo en plural porque no es un solo tipo, sino que es amplio el abanico, las violencias sexuales en base al género no pueden acotarse según la división público-privado, o sea, abuso sexual intrafamiliar, violación en la calle, sino que siguen la misma lógica con independencia del locus donde tiene lugar la acción de violencia sexual. Existe una mayor impunidad hacia el agresor que en otros tipos de violencia. Esto es importante porque fíjense que hay, en el conocimiento vulgar, digamos, en la calle uno puede oír
si violan a mi hija, yo lo mato, cosas por el estilo, ¿no? Con justamente lo opuesto a la impunidad, todo lo contrario. Pero, pero a nivel de códigos penales, a nivel de juicios, hay cierta impunidad hacia el agresor. No estamos hablando del violador, pero el agresor. ¿Cuántas veces, al menos en Uruguay, aparece que hay un abuso sexual, o sea, se ejerce violencia sexual y el castigo es atentado violento al pudor? Es decir, se da cierta impunidad, no es que se lo deje salir libremente, una mayor impunidad a ese agresor que a otros. Existe también una mayor invisibilidad, tanto para la víctima, para el victimario y para la sociedad en general, en este tipo de violencias, a la vez que se dificulta para su conceptualización. Este tipo de violencia tiene muchas consecuencias en la salud de las personas, de las mujeres, que son las víctimas privilegiadas, digamos, pero no solo. Entre las consecuencias sobre la salud se destacan habitualmente las de origen ginecológico, obviamente. Por ejemplo, hemorragias, infecciones vaginales, fibromas, disminución del deseo sexual, irritación de la zona genital, dolor durante el coito, etcétera, etcétera. Sin considerar lo que puede ser la consecuencia de un embarazo o la consecuencia de haber sido contagiado por una ITS. Existe evidencia de que la violación es uno de los traumas más terribles que le pueden ocurrir a una persona y las consecuencias pueden ser devastadoras según algunos estudios de la OPS. El embarazo producido por una violación se considera una lesión física y psicológica grave. Las consecuencias de ella son, o pueden ser, no son, pueden ser un aborto espontáneo, una interrupción voluntaria del embarazo o un nacimiento de un bebé que de hecho ya van a ser estigmatizado. Cualquiera de los tres elementos, de los tres, va a traer consigo cambios significativos en las esferas física y psicológica de la mujer. Sin embargo, esto yo lo tomé de un trabajo médico. Yo desde la antropología me atrevería a decir que el peor en el sentido de la consecuencia más fuerte sería que el embarazo llegara a término y diera a luz a un niño o una niña producto de una violación. Perdón. Esto las ideas de la familia, la aproximación de la interseccionalidad, cómo nos puede ayudar, y traté ahora de dar como un panorama de cómo las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes toma distintas formas, cómo en las familias se genera violencia, pero cómo esa violencia que muchas veces acontece en el interior de una unidad familiar no es vista desde afuera, no es detectada y a veces se puede pensar que existe y mucha gente entonces mira para otro lado. Hay una gran dificultad en entrar al mundo privado de otra familia. Nos parece todavía, al menos en algunos sectores sociales, parece que que se debe, entre comillas, respetar la privacidad. Muchas veces ese respeto por la privacidad habilita acciones de violencia muy grandes y muy importantes. Sin embargo, esto que veníamos diciendo, que yo creo que de alguna manera es muy lineal, muy fácil, podemos estar muy fácil en el sentido de que todos podríamos estar de acuerdo, nos trae también algunas problematizaciones que a mí me gustaría discutirlas con ustedes si tienen ganas y si no las dejo planteadas y ustedes las pueden pensar.
algunas problematizaciones que derivan de esto. Uno es, ¿cuándo podemos hablar de abuso? Abuso sexual, por supuesto, estamos refiriéndonos en todos los casos a abuso sexual. ¿Es legítimo señalar como abuso algo que en la comunidad no es visualizado como tal? Y acá estoy pensando en el caso de la niña Wichí, donde tampoco es claro si la comunidad lo considera o no un abuso. Porque aparentemente hubo cambios de opiniones, según el artículo que hemos leído de Mónica Tarducci, hubo cambios de opiniones, hubo ciertas influencer, se diría ahora, algunas personalidades que influyeron. La madre empezó a titubear con la edad que tenía su hija cuando queda embarazada. Hay quienes dicen, no, no fue un abuso porque eso es una costumbre, pero luego se ve que no era una costumbre. Pero más allá de ese debate que me parece que es interesante y que lo podemos tener o ustedes lo podrán discutir en algún momento, me quedo con la pregunta de ¿cuándo podemos hablar de abuso? ¿Es legítimo señalar un acto como abuso, aun cuando para la comunidad no lo sea? Porque de acá se desprenden dos problemas. Uno es, ¿están mis valores por encima de los valores de los otros, de las otras? ¿Son mis valores mejores? ¿No estaré actuando como el colonizador, como la colonizadora? ¿A qué me refiero? ¿Puedo yo imponer? Estas son preguntas que hago un poco para provocar, provocativamente. ¿Puedo yo imponer mis valores a otras personas que son distintas de mí, que se rigen por otras pautas? ¿Puedo? ¿No puedo? En este momento en que se está hablando tanto del pensamiento decolonial, ¿esto es recolonizar o no? Lo digo provocativamente. Pero la segunda que relativiza, la segunda pregunta que nos surge que relativiza la anterior es, ¿solo existe abuso sexual cuando quienes están involucrados en el fenómeno lo conciben como tal? Porque acá lo que nos viene es, bueno, si yo veo a un señor, algo incluso bastante menor que el abuso sexual, digamos, a un señor o una señora dándole agrediendo fuertemente, digamos que a un perro, y me dice, no, yo me acerco y le digo, pero está maltratando al animal, y dice, no, no, así hay que tratarlo para educarlo, porque yo así tengo muchos perros, a todos les doy el mismo que aprenden. Ese señor no está visualizando su acción como agresión, como violencia, pero está ejerciendo violencia. Es decir, yo no puedo pensar que existe un caso de abuso sexual solo cuando quienes están involucrados en el fenómeno lo conciben como tal. Y si yo pienso que no puedo hacer eso, entonces sí puedo intervenir en el caso del abuso sexual de la niña Wichí. Porque aunque ellos no lo conciban como tal, yo sí estoy convencida que sí lo es. Pero en todo caso, para cualquiera de las dos preguntas no hay respuestas claras, obviamente, porque no son preguntas que yo pueda responder sí o no, sino que yo debo buscar la respuesta en el marco de mis principios éticos. Es algo que desde mi ética personal voy a tener la claridad para poderla responder. De modo que esa es una problematización que nos viene, a la que llegamos y que es necesario también trabajarlo, ¿no? En el caso de la niña Wichí, ejemplifica muy bien toda esta discusión, a la vez que nos pone frente a una situación sumamente compleja. Hay quienes dirán que es una simple violación y punto. Yo personalmente lo veo como una violación también. Pero ya vemos que se levantan otras voces planteando otra interpretación de los hechos. Y acá existe un peligroso uso de la cultura, y pongo cultura entre comillas,
para justificar abusos y violaciones, para justificar desigualdades y discriminaciones varias. O sea, hay una presunción de cultura como algo estático, como algo esencial, y por lo tanto, en nombre de la cultura, se pueden seguir poniendo en prácticas acciones discriminatorias, cuando en realidad la cultura, como todo, cambia y muta y es un devenir constante. Pocas cosas más inalterables o esenciales que la cultura. Eh, ¿Qué pasa? Y esto sí, ¿no? Como se ha dicho ya muchas veces, en muchas ocasiones, eh, ningún grupo social ha sufrido mayores violaciones en sus derechos humanos en nombre de la cultura que las mujeres y las niñas. En la cultura occidental también se esencializa la relación de dominación masculina, también se esencializan las relaciones patriarcales. Un segundo eje de problematización es qué pasa con la agencia de los y las niñas y adolescentes. A mí me parece este es un punto especialmente importante, sobre todo si vamos a estar pensando en las niñas, niños y adolescentes como víctimas o no. Es preciso reconocer la agencia, porque hay una agencia que tienen ellos, ellas sobre sí mismos. Pero al mismo tiempo, también es preciso tener presente que se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad, por su edad, entre otras cosas. Y acá yendo el tema de embarazos, embarazos, maternidades infantiles, digo, bueno, una niña de 11 años que dice querer seguir adelante con su embarazo, tiene, tenemos que respetarle su voluntad o no. Si yo le reconozco una agencia, diría, se la tengo que respetar. Pero si al mismo tiempo yo reconozco que está en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto puede no tener claridad para tomar sus decisiones, entonces no se la puedo respetar. Son líneas difíciles de manejar. Algunos niños, yendo a algo no tan extremo, algunos niños muestran su agencia en momentos de ser foco de maltrato y de violencia. Muestran su agencia huyendo de sus casas para pasar a vivir en la calle o ingresan en relaciones de explotación sexual comercial, que es similar, pero es diferente. En el trabajo de María Espino la pasaban a vivir en la calle y era algo que ellos asumían para sí. Bueno, yo prefiero ir a la calle antes que seguir soportando la violencia de la que soy objeto por parte de mi padrastro, antes de seguir soportando que el abuso sexual y que se lo diga a mi mamá y mi mamá no me cree. O sea, me voy a la calle y ahí voy a estar mejor con algo que puede ser real o irreal, digamos, es un sueño, una idea de que en la calle voy a estar mejor. Acá en casos que nosotras estudiamos sobre explotación sexual comercial, no era infrecuente que entre adolescentes chicos, 12, 13, 14 como mucho, años, chicas fundamentalmente, víctimas de violencia intrafamiliar y fundamentalmente de abuso sexual intrafamiliar, sin una madre que las defendiera, salieran de su casa y entraran rápidamente en una red de explotación sexual comercial, a la que entraban y salían con cierta fluidez, pero que de cualquier... Y en esa red encontraban más amparo que en su familia. Y esto me parece algo sumamente interesante para ver el lugar de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran. La familia es un lugar de violencia, expulsivo, maltratador. Llegan a la calle, entran en una relación sexual comercial, eh, donde de alguna manera, bueno, son explotadas y tampoco tienen libertades y también son maltratadas. Sin embargo, este grupo con el que trabajaba se sentían mucho más cómodas ahí que en su casa.
Sin embargo, muchas veces cuando el Estado interviene, que encuentra a estas chicas, las manda de nuevo a sus familias pensando en esa familia modélica que es el receptáculo del amor, de la contención, y ahí aparecen contradicciones bien, bien fuertes. Bueno, yo más o menos por acá dejo abierto para que sigamos con las preguntas conversando. No sé formalmente cómo seguimos, si me pasan las preguntas, si las hacen. Hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, entonces yo le pasé por el chat de forma privada las primeras 4 preguntas. Así donde Bien, está viendo el chat, ahí puede leerlas ok. y sí, si usted quiere yo se la leo también. Como mi sonido no andaba muy bien, no sé si la pudo ver o se la leo. Acá estoy leyendo una sobre el abandono. ¿Será posible cambiar con la carga asignada de que si nos separamos debemos quedar nosotras con los hijos, hijas? No entiendo muy bien la pregunta, pero me parece que el carga está entre comillas, así que me parece que va por ahí la mano. Eh, y que tiene que ver con lo que decían los chicos estos de Ciudad de México, que el papá era el que los abandonaba y ellos quedaban con una madre que se debía hacer cargo de todo. Evidentemente eso no tendría que haber un cambio cultural para que eso suceda, porque eso va más allá de las leyes. Es cuando alguien abandona, abandona, digamos. Hay leyes que los hombres tienen que pasar pensión y muchísimos no lo pasan. De modo que me parece que eh, si hay una buena relación de base, todo es conversable, pero ante el abandono, cuando hay abandono, es abandono, no es un arreglo de que alguien tenga que quedarse. No sé si era por ahí. Acá hay otra. La otra acepción es el hecho de que realmente cuando la pareja se separa, se presume que es la mujer que va a cargar, que se va a quedar con los hijos. Sí, nos daría Sí, pena, vergüenza decir que, bueno, proponer que es el hombre que se quede con él. Entonces, eso es un indicador de que sí, estamos liberando al padre de la responsabilidad porque la nuestra no es posible liberarla, porque la de nosotras es más importante y eso implica que la de ellos no es tan importante. Entonces, eso tiene un valor, un claro, mensaje bien fuerte. totalmente de acuerdo contigo. Pero por eso decía, para que eso se modifique tiene que ser un cambio cultural donde cambie la idea de maternidad y de paternidad. Porque por ahora no, más allá de que hay muchas situaciones donde hay tenencia más o menos compartida y demás, pero siempre la que tiene el mayor peso es la madre, sobre todo si los niños son pequeños. Pero otra pregunta La, era de Citali, cuando hablas de la decisión entre la madre ideal y la madre real, ¿de qué manera se tendría que trabajar eso o cómo se podría traducir en programas de prevención? ¿Sería el trabajo sobre las construcciones del amor, en específico del amor romántico? Está bárbara la pregunta, pero yo creo que habría que trabajar más, si el amor romántico entra acá, pero más sobre todo en los modelos de feminidad, de mujer igual a madre, que tienen que ver con esa dueña de casa, que se realiza a sí misma por ese lugar, en el lugar en el que tiene. Eh, que tiene que ver con la idea de la mujer guión madre, que se sacrifica por los hijos, que es toda para ellos, ese ser para otros, ¿no? Esa persona que es para otros y que toda
su felicidad, su bienestar, todo su placer, viene de servir o de dar, ¿no? De dar amor, de dar a los demás, de dar comprensión, de dar apoyo, ese aspecto tan nutricio, de mujer dadora de todo, no pensada, que no piensa en sí mismo, sino que se vive a sí misma a través de los demás. Esa aparece un poco como la madre ideal, que para los chicos estos también la madre ideal era la que los defendía, si eran atacados por el padrastro, la que tomaba partido por ellos, que a veces no lo hacía. Mientras que la madre real, bueno, es justamente esa mujer real que no sigue el modelo, sino que, o la mayoría de las veces, porque no es el modelo, y hay la sociedad se lo recuerda, y hay una serie de palabras desagradables para llamarlas, porque o es una loca, o es una puta, o es esto, es lo otro, porque no se ajusta al modelo de mujer madre que la sociedad espera. Entonces esta madre, yo creo que en la pregunta de cómo se podría traducir en programas de prevención, creo que la mejor idea es pensar que la mujer real es una mujer que ama a sus hijos, pero que también necesita tiempo para sí, que también sufre, que a veces no tiene ganas de estar con los hijos, aunque los ame. O sea, también, más que el amor romántico, yo creo que es demistificar el amor materno. Obviamente no lo estoy negando, pero sería el romanticismo del amor materno, que existe, que amamos a nuestros hijos, queremos hacer cosas por ellos, pero que también nos queremos a nosotras, queremos hacer cosas por nosotras, que no tenemos por qué postergarnos por los demás. Pero hay muchas mujeres que lo hacen, o sea que hay muchas mujeres que tratan de vivir con el ideal de mujer madre, y entran en una brutal decisión cuando no enojan con los hijos porque están muy cansadas de trabajar, están cansadas de que el nene llore o le venga un berrinche y se siente mal y lo reta y le grita. Entonces ahí hay una serie de confusiones donde se aleja de ese ideal, pero es también real, y a veces el efecto de la madre real es, a ver cómo decirlo, al no poderse reflexionar o meditar, o aceptar más bien, aceptar que no se es lo ideal, a veces es mucho más brutalmente opuesto al ideal. Eh, yo no sé cómo traducirlo a programas de prevención, excepto creo que con las construcciones, un trabajo sobre las construcciones del amor, pero del amor maternal, de que el amor maternal, el real amor maternal no es ese amor tan absoluto que todo lo da, porque también eh, puede llegar a ser extremadamente nocivo una mujer madre que viva a través de sus hijos, ¿no? La que todo lo da termina llevando una vida a través de sus hijos y no pudiéndose separar buenamente de ellos. De modo que por ahí la prevención va por ahí, porque sería trabajar con los chicos para que ellos acepten y trabajar con las madres para que ellas acepten que ser una madre real está buenísimo, no tiene que ser una madre ideal. Me parece que va por ahí. Ahora, el trabajo con el amor romántico me parece fundamental. Hay una Coral Herrera, que vive en Costa Rica, tal vez la conocen, es una española, ha trabajado muchísimo sobre el amor romántico y tiene algunas cosas interesantísimas, algunos planteos muy interesantes, mostrando cómo, y eso nosotras acá en algunas investigaciones lo pudimos contrastar empíricamente, cómo muchas mujeres en pos del amor romántico aceptan ser víctimas de maltratos varios. O sea,
la idea, la fantasía de un amor romántico, la fantasía de una familia feliz, la idea no hace que niegue, pero que se niegue a sí misma los actos de violencia de los cuales ella es objeto. O sea, que no se los reconoce ni siquiera ante sí misma, porque reconocerlos es abolir es romper esa fantasía, y esa fantasía que se basa en el amor romántico es la que le da vida, digamos, es la que le caiga, es insoportable. Y muchas mujeres terminan, a ella ya las agredió y eso no lo ven, pero la agresión a los hijos a veces es lo que rompe ese amor, esa idea, su ideal de familia. No sé si respondí, yo preferiría tiempo. ¿Cómo se relacionan las estructuras desiguales y violentas externas que incluyen el racismo para comprender la violencia sexual y física intrafamiliar? A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos desmenuzándola de a poco. Por un lado, la violencia, sí, sexual y física, la violencia sexual es física también, necesariamente, y psicológica, psicológica, intrafamiliar. ¿Cómo se relacionan las estructuras? Yo no sé acá si estás pensando solo, si cuando hiciste la pregunta pensabas solo en violencia violenta externa a la familia, pero que la familia se la hace propia y la reproduce. El tema, en el caso del racismo, sí sería externo, porque es una violencia que la familia como tal recibe, si es una familia, por ejemplo, afro o indígena, si es una familia mixta, bueno, lo recibe el racismo desde otros lugares. Difícilmente de unos hacia otros puede haberlo, y algún caso debe haber, pero en relación, por ejemplo, afrodescendiente, una mujer afrodescendiente, desde una perspectiva de la interseccionalidad, tiene, tiene en sí misma las vulnerabilidades que le da el ser mujer por el género, y tiene en sí misma las vulnerabilidades, las discriminaciones más que vulnerabilidades, las desigualdades por ser mujer y las desigualdades por ser afro, que se intersectan, no se suman. Y en ese sentido tiene una vivencia particular y diferente de las desigualdades que sufriría un varón afro que no sufre las desigualdades de ser mujer, o de una mujer blanca que no sufre las desigualdades de ser afro. Ahí sigo leyendo la pregunta: las relaciones estructurales, las estructuras desiguales y violentas externas que incluyen racismo para comprender la violencia. Yo no logro ver muy bien cómo la relación entre estas estructuras para comprender la violencia intrafamiliar, solo que si es una familia que sufre, que está en una situación de sufrir las desigualdades, de sufrir racismo, las discriminaciones, desigualdades y violencia racista, puede tal vez no potenciar otros tipos de violencia, pero Ana esto María puede lo... te escribió algo en el chat. Ah, ¿algo más? Sí, aclarando un poco. Espera que bajo. Dice, lo escribí pensando un Bien. poco como la idea de Ah, Rita Segato
del proceso Ah, bien. violentogénico, es decir, la violencia externa del espacio doméstico que puede provocar violencias en el espacio doméstico. Externa del espacio doméstico que puede provocar violencias en el espacio doméstico. Está. Bien. Sí. Yo a esto también le sumo, es decir, la violencia externa del espacio doméstico que crea violencia, pero me parece a mí que va en los dos, hacia los dos lados, y ahí yo me baso en Pilar Calveiro, la familia social como antagónicas o como cosas que obedecen a estructuras sociales, de igualdades, de inequidades, sexismo, racismo, de modo que sí hay violencias que recibe o que se recibe el grupo familiar, acá me voy un poquito, pero me acuerdo de esto, me parece interesante, de Pilar Calveiro, que ella plantea que, eh, yo lo dije, en un contexto violento, se acostumbra a tener entrar en una relación con la autoridad donde ésta es arbitraria, de modo que a nivel social, de vida social, va a aceptar entre comillas, la gente va cambiando, pero va a tener cierta predisposición a aceptar relaciones del mismo tipo, laborales o de otro tipo, y Pilar Calveiro lo relaciona a la violencia de Estado, de Argentina específicamente, donde esa arbitrariedad del autoritarismo puede asimilarse mucho a la arbitrariedad de la autoridad paterna en un contexto familiar intradoméstico. Creo que no te respondí, Ana, pero bueno, me fui por las ramas. Voy a ver si busco otras porque hay muchas preguntas y no creo que pueda contestar todas, ni siquiera intentarlo. Estoy subiendo a ver. Sí, querida, yo creo que solo alcanzamos a responder algunas, de aquí a que se acabe el tiempo y por eso les envío, si prefieres, puede tratar de unir algunas que a la que le encuentre alguna conexión. Lo que pasa es que no las he leído todas, las voy leyendo a medida que van saliendo. Una acá muy breve, la voz de la niña Huichín no se oye, habla la mamá y hablan otros, tiene razón. En el artículo al menos de Mónica Tarducci no se logra rescatar nada de la voz de la niña. Acá hay alguien que dice, la cultura sigue siendo un tema que en muchos casos se antepone a los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas, siendo muy complicado desmistificar esta situación para proteger los derechos humanos. Eh, a ver si hay alguna parecida, no sé. Pero lo que sucede acá, me parece, y voy a ser muy breve aquí, aunque podríamos extendernos muchísimo, es que se le atribuye a la cultura y al relativismo cultural específicamente un sentido político para poder mantener un statu quo de inequidades y de violencias. En ese sentido, la cultura sigue siendo un tema que antepone a los derechos humanos. Yo no sé si es que se antepone, pero sí esa manera política, sí, geopolítica también que se le da a la cultura, donde se la coloca, como yo dije más temprano, como algo muy esencial, muy inalterable, y en realidad no es así. También es verdad que los derechos humanos pueden eh, hacer cumplir los derechos humanos en una cultura que no es la
cultura en la que se desarrollaron esos derechos humanos, puede ser una acción imperialista de alguna manera. La vuelta está en lograr hacer que las personas de esa cultura X puedan desarrollar y llegar ellos mismos a aceptar o a compartir los derechos humanos universales, entre comillas. Pero estoy de acuerdo en que en general políticamente se trata la cultura como si fuese como una justificación para no cambiar o para no cumplir los derechos humanos, y eso se ha visto muchísimo con con países que viven bajo la ley musulmana y demás. Otra pregunta es si sería como un ciclo o continuum de violencia, como violencia, expulsión, violencia. Bueno, que por un lado hay un continuum de violencia, digamos, las violencias se suceden unas en otras y es algo que es difícil de clasificarlas, digamos. Hay sí un continuum siempre de violencias que pueden pasar desde las microviolencias a las violencias. Que vos, esto es Citiali, creo, te referís al ciclo de violencia, expulsión, violencia, donde hay una situación intrafamiliar de violencia que provoca la expulsión, de alguna manera expulsa a la niña, niño, adolescente, y cae en un lugar donde también recibe violencia. Y sí, ese es un ciclo del cual luego es muy difícil porque lo que sucede además con estos chicos, eso en varios trabajos aparecen, y nosotros lo vimos en el trabajo de explotación sexual comercial de adolescentes, están en esta situación intrafamiliar de violencia, son expulsados, quedan en la calle y ahí vuelven a recibir ciertas violencias. Pero ya estos chicos, para poder intervenir, llevarlos a un hogar, tratar de reparar todo lo que han sufrido, se hace tremendamente difícil porque ya han creado una serie de mecanismos que descreen de los adultos, que descreen de muchas cosas, digo, entonces, o sea, que, al haber crecido en la violencia, se hace bastante difícil revertir algunas situaciones. Y la segunda violencia, ¿no? De violencia, expulsión, violencia fuerte que sufren, y acá sí estoy pensando en algunos chicos que están en explotación sexual comercial y que, ellos no se sienten muy agentes de sí mismos, ¿no? Estoy pensando en algunas chicas que se sienten muy, sí, yo ahora estoy bien, yo hago lo que quiero, ¿no? Se sienten muy libres. Y muchas veces cuando hay esas reacciones de las niñas, de las adolescentes, lo que reciben del otro lado es como agresión, porque si la chica, por ejemplo, que recibió violencia, que fue a la calle, la aparece como una víctima que le han pegado, digo, que ha sido cascoteada, que le va mal, que necesita ayuda, se le va a dar, pero si aparece irreverente, agresiva ella misma, que son actitudes muy comunes porque es la manera que saben relacionarse, también se aumenta la violencia. Entonces ahí hay un ciclo difícil de romper, difícil también para quienes intervienen desde afuera. Y estoy de acuerdo con el ciclo. Acá hay otra de la niña Wichí. Cuando se tratan de casos como el de la niña Wichí, creo que también se debe considerar los sistemas en que la palabra de la niña no está tomada en cuenta, como debemos interpretar la normalidad con la que muchas veces se asume el abuso sexual en contextos domésticos. Se puede limitar la explicación a la pertenencia cultural. No sé si logro explicarme bien, pues he visto actitudes similares en diversos contextos culturales. Sí, a mí me parece que el caso de la niña Wichí es un caso paradigmático para discutirlo. El artículo que estaba en la bibliografía
claramente toma un partido, pero señala la otra voz también. La voz de la niña no se toma en cuenta, lo cual no aparece ahí en ningún momento, y es dejando o yendo más allá del caso concreto de la niña Wichi, es complejo, ahí hay un nivel de gran complejidad porque algo que plantean en relación a ella, y así es que, y lo es en todas las culturas y sectores de la cultura, ¿no? La adolescencia, la edad, cuándo se es mayor de edad, quién es menor de edad. En esto nosotros tenemos un acuerdo de cuándo se es menor de edad y cuándo se es mayor de edad. Cuando hablamos de embarazos, de maternidades infantiles, estamos hablando de niñas o de chicas muy jovencitas, pero hay una franja de edad que es muy difícil definir dónde están. Incluso, digamos, la ley coloca, los pone en un lugar, pero la ley pone 18 años. Sin embargo, entre los sectores más pobres, urbanos, de pobreza urbana, la adolescencia como tal no existe. Me refiero a lo siguiente, una chica o un chico de 12, 13 años abandonó el sistema educativo en muchos lados, no quiero generalizar para toda la región porque obviamente hay muchas diversidades, pero en muchos lados ya abandonó el sistema educativo, no trabaja o trabaja, según si consiguió trabajo, tal vez roba, tal vez todavía mendiga, eh, los padres no lo cuidan, anda solo por ahí, y capaz que también vive con una chica o con un chico o vive con algunos otros adolescentes porque se arman un ranchito. Entonces a lo que voy es que una serie de criterios que nosotros tomamos en cuenta para definir a una adolescencia, una persona adolescente, como etapa vital, como puede ser el estar todavía en relación de dependencia con los adultos, los padres fundamentalmente, estar en una institución educativa, no haber comenzado a trabajar, en fin, muchos de esos elementos no los está viviendo. Entonces, eso no es, obviamente que si pensamos en una madurez psíquica y bueno, y emocional, y yo qué sé si la tiene o no la tiene, o qué grado de madurez tiene. Recuerdo en esto, alguna de ustedes tal vez vio hace tiempo una película brasileña que bueno, se la puede ver, está en la tele, Ciudad de Dios, donde era una favela, algo terrible, ¿no? Se mostraba toda esa vida tan dura. Y un chico, no sé, tendría 11 años, en un momento dice, yo ya soy un hombre, ya maté, ya robé, ya soy un hombre. Y así era, o sea, acá voy a esas dificultades, por supuesto que era un hombre, por supuesto que era un niño y por supuesto que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero lo traigo como ejemplo de ver lo tremendamente complejo que es también considerar el punto de vista de nativo, digamos, de la cultura en cuestión, porque, bueno, en Ciudad de Dios era un hombre, pero no era un hombre. En el caso de culturas originarias, es verdad que puede haber costumbres sexuales distintas a las nuestras tradicionalmente, pero cada una verá cómo. Ahí tampoco estaba claro en la discusión de la niña Wichi el tipo de familia, de relaciones que planteaban, de que el hombre podía tener relaciones con la madre y con su hija, luego aparecía como que no, como que sí, no está claro, nunca no aparece la voz de la niña, pero además hay hay un gran desconcierto a lo largo de todo ese artículo y si se mira la película o a la que hace referencia o el programa de Canal Encuentro tampoco se puede
se puede saber mucho más, ¿no? La explicación si hay o no abuso no la podemos nunca limitar a la pertenencia cultural, pero no podemos dejar de considerarla también, digamos. No podemos excusar, como alguien preguntó antes, el no cumplimiento de los derechos humanos por un elemento de la cultura, pero tampoco podemos desconocer los valores de esa cultura en relación a X práctica. Y ahí hay una zona compleja. A mí me viene a la mente un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que me parece que muestra bastante claramente lo complejo de, de la universalidad de los derechos humanos frente a las particularidades culturales, y voy a traer el ejemplo de la mutilación genital femenina, que en algunos países, no recuerdo ahora cuáles exactamente, en algunos países africanos donde está prohibida, tienen un índice, una incidencia altísima. O sea que legalmente se prohibió, pero es algo que se viene haciendo ancestralmente y no lo dejaron de hacer a pesar de la prohibición estatal. Mientras que hay otro lugar que tampoco recuerdo cuál es, donde, creo que es en Kenia, pero no estoy segura, hubo una sustitución a la mutilación de igual valor, y ahí la mutilación genital femenina está en auge. ¿Qué quiero decir con esto? La práctica tal vez es mala para las mujeres, pero cumple un rol social y un rol cultural del cual no se pueden deshacer. No se pueden deshacer nada fácilmente, porque es lo que hace que puedan formar parte de la comunidad. Entonces, en este lugar donde logran desarrollar ellos mismos, porque no vino de afuera, ellos mismos desarrollan un ritual alternativo que sustituye. Entonces, la costumbre, la tradición, el sentido de pertenencia se mantuvo intacto, cambió la práctica simplemente. Pero lo importante no se modificó. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la pertenencia cultural, las culturas, en las distintas culturas hay prácticas que tienen determinados valores simbólicos, donde la práctica podemos cambiarla por otra práctica que tenga el mismo valor simbólico. De modo que algo y cuál es, porque no lo dice el artículo, pero se puede sustituir por otra cosa y no seguir con el abuso, por ejemplo. De cualquier manera, es un tema bien complejo, porque están las dos caras, ¿no? En nombre de los derechos humanos a veces se invade imperialmente otros lugares, digamos, más la invasión a Irak de Estados Unidos era porque las mujeres musulmanas eran maltratadas, eso es lo que se dijo, o sea, en nombre de los derechos de las mujeres, y eso no era verdad, pero a su vez también hay inequidades, discriminaciones que se mantienen justificándolas por la pertenencia cultural. Hablé mucho. Ay, gracias por todas las preguntas. ¿Se acabó? No. Bueno, tienes algunas preguntas más y hay un comentario. Yo quiero agregar una. Uno de los temas del informe Niñas Madres es precisamente el incesto. Te Y dejé de natural, oír. una de los asuntos de lo que nos llama la atención, el informe Niñas Madres, ¿me escucha? Sí, ¿me oye? Hola, ¿me oye?
Sí, mi conexión está fatal hoy, por lo visto. Menos. Mm, Sí, el tema del incesto, quería preguntar si con en relación a la familia. sí, ¿qué cosa con el incesto? El informe de Niñas Madres resalta el rol, ¿verdad?, del incesto en los embarazos de niñas en toda la región. Entonces, esto, naturalmente, el incesto se da dentro de la familia y es uno de los temas eh, que nosotros estamos viendo en todos los De la módulos. familia. Claro. Mm, No sé si sí, sería una pregunta o que nos hables bueno, del tema, ¿verdad? Como eso sí, es una de las violencias que se callan. mm, se callan totalmente, absolutamente. Este, eh, yo con el incesto, este, también en la bibliografía hay un trabajo sobre eso, este, creo que está pensar el incesto como, como práctica sexual, no el incesto como, o la prohibición del incesto como cuestión matrimonial, porque ahí está prohibido y nadie se casa con la madre o con el padre o con el hermano. Pero a nivel de práctica sexual existe y es lo que tú decís, está tan silenciado que, que no es frecuente, no es frecuente que haya, que alguien vaya preso por incestuoso como cargo. A mí me parece un poco lo que habíamos visto en el artículo que escribimos con Victoria, y es que en muchos lados, o veíamos que algunas familias, más allá de la enorme subregistro que existe con los casos de incesto, hay unos corrimientos, digamos. Por un lado, eh, el hombre, digamos, en un lugar donde hay incesto hay violencia intradoméstica de distinto tipo. No va a aparecer el incesto como una cosa aislada, sino que va a haber otras manifestaciones de violencia, porque hay un continuum de violencia, porque las cosas no son de repente y nada más. Entonces, este hombre, nuestra hipótesis era que en su identidad masculina era tan, podía tanto, era tan todopoderoso que podía romper cualquier norma, incluso la norma del incesto, como norma primera, ¿no? Una norma primigenia, yo la puedo romper. Nada, no hay nadie que me pueda detener, digamos, como que el hombre diría, nada me puede detener, hago lo que quiero porque para eso soy hombre, digámoslo de esa manera. Eh, por otro lado, aparece también algunas niñas, hijas o hijastras, que, que adquieren el lugar de la madre en cuanto al rol de cuidado de los hermanos menores, de cocinar, de hacer las cosas de la casa, con lo cual de pronto hay un desplazamiento y como confusiones de roles. No estoy diciendo que la chica ocupe el lugar de la madre, para nada, sino que en tanto hace esas tareas, también es como más fácil deslizarse hacia ahí porque ella no está cumpliendo los roles específicos de niña a quien hay que cuidar, sino que ella a su vez se convierte en cuidadora. Que eso también parecería, ¿no? Que puede facilitar las acciones de incesto. Pero lo que sí, donde aparece como más común es con padrastros e hijastras, ¿no? Más que padres e hijas, padrastros e hijastras. Casi que, yo diría, nada, yo puedo con todo. Es tremenda vergüenza. Ahí nosotras en el artículo mencionábamos bastante la película de Almodóvar, Volver, que justamente muestra ese doble incesto. Y sobre todo hay muestra el silencio, nada, porque muchas veces se culpa a las madres también de la relación incestuosa que tiene su pareja con su hija. Y en realidad
generalmente esas mujeres están tan abatidas porque reciben tanta violencia, tanto maltrato, que les resulta muy difícil oponerse a ese hombre o hacer algo para defender a sus hijas. Recuerdo algo que creo que lo escribimos ahí. Está mal, pero que lo hacen. Entonces lo que hay que hacer es evitar la posibilidad, evitarle las posibilidades para que el hombre lo lleve a cabo y no hacer que el hombre cambie. Me parece que ahí es necesario, pero bueno, no es un campo que yo domine para nada, pero muchísima, no es realmente prevención, pero mucha educación y educación de medios de comunicación y demás, educación en el respeto al otro. En definitiva, esto se, se acaba en el tema del respetar a otro, no se respeta las ideas del otro, no se tan complejo porque se juega, y yo lo digo desde una perspectiva antropológica, no entro para nada en lo psicológico, pero se juegan formas de seducción, poder, miedos, temores, y si yo acepto, después obtengo, o sea, ¿qué, qué doy y qué me dan qué queda por el camino? Digo, yo no te estoy respondiendo a ninguna pregunta, solo complejizándolo aún más, ¿no? De que este, como decíamos, cuando la violencia, si la violación es de alguien de afuera, bueno, es punto, digamos, pero cuando es incestuoso, cuando es alguien que la persona violada quería o estimaba, respetaba, lo que fuese, y la viola, entra toda una serie de sentimientos encontrados que, como en el trabajo de Miriam Jiménez ya plantea, bueno, las víctimas que reciben maltrato, los niños hablan de que respeto, de que se lo dicen para corregirlos, y acá, ¿qué sentido, y eso yo no conozco ningún estudio, qué sentido le dan las chicas, las niñas que han sido víctimas de un incesto, algunas que quedan embarazadas, otras que no, pero qué sentido le dan a ese acto? Aberrante por un lado, pero de alguien que está ahí, que tiene poder sobre ellas, de quienes ellas dependen. Es como muy complejo desde la perspectiva de la niña poderle dar un sentido. Analizando poco a poco. Solo comentarios, no tengo ninguna respuesta para tu pregunta. Muchísimas gracias, Susana. Voy a activar la cámara ahora si quieres activar la tuya. Vamos a ver que también me va con la señal. Me dicen si me escuchan. Por lo menos me van a ver. Bien, agradecerle a todos los Bueno, participantes. De nuevo hemos tenido 31 participantes. El número ha sido reiterativo, son aproximadamente 60, pero sabemos que reunir a 17 participantes, 17 países del mundo es bastante difícil. Y el hecho de que lleguemos siempre al 50% nos enorgullece. Realmente a mediodía también se complejizan las agendas, ¿verdad? Hay mucho movimiento.
Gracias, Susana, por la paciente respuesta a todas las preguntas. Ya habían enviado más, pero lamentablemente nunca nos alcanza el tiempo para todo. Agradezco. Yo no, se te oye muy entrecortadito, o si me están oyendo a mí, que puedan, nada, seguir pensando esto y la felicito por meterse en este tema, que es tan complejo, tan importante, que hay que resolverlo, que hay que hacer algo para que las niñas dejen de tener hijos, que es un problemón y que me parece maravilloso que ustedes se lo hayan puesto al hombro y que estén haciendo este diploma para echar luz y que haya más cantidad de gente trabajando en pos de cambiar la situación. Así que muchas gracias por haberme permitido participar de este diploma. Realmente ha sido un placer enorme para mí. Muchísimas gracias, Susana, muy amable. Gracias a todas y a todos. Bueno, chao Bye bye. entonces. Chao.